Bastará con decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. El túnel es la novela del escritor argentino Ernesto Sábato, publicada por primera vez en 1948. La novela está narrada en primera persona por el protagonista, Juan Pablo Castel, y lo hace desde la prisión. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen. Y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importa un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre, y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre, hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. Castel es un pintor de renombre, obsesionado con una mujer llamada María Iribarne, y ella será el único motivo por el que escribirá este libro. Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome la idea de matarla. Trataré de relatar todo imparcialmente, aunque sufrí mucho por su culpa. A María la reconoce entre la muchedumbre cuando ella se queda observando una de sus pinturas, pero no la pintura completa, sino una esquina de ella, en donde aparecía una ventana, y por esa ventana se podía observar a una mujer mirando el mar, una mujer que parecía estar esperando algo. Nadie le había prestado atención, pero ella sí, y él no podía dejar de pensar en ella, en la ventana, en esa soledad ansiosa y absoluta que parecía estar observando la mujer del cuadro. Una tarde, por fin, la vi por la calle. Caminaba por la otra vereda en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un lugar definido a una hora definida. La reconocí inmediatamente, podría haberla reconocido en medio de una multitud. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses, imaginé tantas cosas, que al verla no supe qué hacer. ¿Cómo demonios hacen ciertos hombres para detener a una mujer, para entablar conversación y hasta para iniciar una aventura? Todos estos pensamientos le venían a la cabeza. Se preguntaba si tal vez podía acercarse sin más y preguntarle por qué miró solamente la ventanita. Pero lo que dijo fue: ¿es este el edificio de la compañía T? Entonces se dio cuenta de que la pregunta era estúpida, con tremendo cartel arriba diciendo compañía T. Pero el sonrojo de ella vino a salvarlo. Y entonces él preguntó ¿por qué se sonroja? Y sin darle tiempo a responder, le contó la verdad. Usted se sonroja porque me ha reconocido y usted cree que esto es una casualidad, pero no es una casualidad. Nunca hay casualidades. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré por la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle, algo referente a la ventanita, ¿comprende? Ella estaba asustada. ¿La ventanita?, balbuceó. ¿Qué ventanita? Pero claro que la recordaba. Él se fue avergonzado. Ella lo siguió.
y entonces le aseguró que recordaba la ventanita, que pensaba constantemente en la ventanita. Pero entonces ella también se avergonzó de sus palabras y salió corriendo. Entonces él la siguió y sintió vergüenza de tamaña escena, 2 adultos corriendo por las calles de la ciudad, uno en pos del otro. Qué difícil es el acercamiento humano. Entablar una conversación sincera con un desconocido es como suicidarse, es ponerte de rodillas ante la guillotina de la vergüenza, es aceptarte humano. Y eso es lo que no debemos hacer, mostrarnos humanos, o al menos eso nos han enseñado. El temor de no volver a verla lo invadió. Sin embargo, como la mayoría de nuestras preocupaciones que solo existen en nuestra mente, este miedo no fue la excepción, pues la volvió a encontrar. Y esta vez estaba muy lejos de ser el destino quien los unía. Esta fue su conversación. ¿Por qué huyó? Fue lo primero que le pregunté. No sé, respondió ella. También quería huir ahora. Le apreté el brazo. Prométame que no se irá nunca más. La necesito mucho. Le dije. Volvió a mirarme como si me escrutara, pero no hizo ningún comentario. ¿Por qué no habla? Le pregunté sin dejar de mirar el árbol. Entonces contestó, yo no soy nadie. Usted es un gran artista. No veo para qué me puede necesitar. Le grité brutalmente, le digo que la necesito, ¿me entiende? Entonces musitó, ¿para qué? No sé, murmuré al cabo de un buen rato. Todavía no lo sé. Mi cabeza es un laberinto oscuro. No es que no sepa razonar, al contrario, razono siempre. Siento que usted será algo esencial para lo que tengo que hacer, aunque todavía no me doy cuenta de la razón. Por lo pronto sé que es algo vinculado a la escena de la ventana. Usted ha sido la única persona que le ha dado importancia. Yo no soy crítico de arte, murmuró. Me enfurecí y grité, no me hable de esos cretinos. Usted se queja, pero los críticos siempre lo han elogiado. Me indigné. Peor para mí, ¿no comprende? Es una de las cosas que me han amargado y me han hecho pensar que ando por el mal camino. En cambio, usted piensa como yo. ¿Y qué es lo que piensa usted? No sé, tampoco podría responder a esa pregunta. ¿No le digo que no sé lo que pienso? Si pudiera decir con palabras claras lo que siento, sería como si pensara claro, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Me callé un momento y pensé tratando de ver claro. Después agregué, esa escena de la playa me da... Aunque sé que es algo más profundo. ¿Un mensaje de desesperanza? La admiré ansiosamente. Sí, respondí. Me parece un mensaje de desesperanza. ¿Ve usted cómo sentía como yo? Después de un momento preguntó, ¿y le parece elogiable un mensaje de desesperanza? La observé con sorpresa. No, repuse. Me parece que no. ¿Y usted qué piensa? La palabra elogiable no tiene nada que hacer aquí, dijo como contestando a su propia pregunta. Lo que importa es la verdad. ¿Y usted cree que esa escena es verdadera? Pregunté casi con dureza. Afirmó, claro que es verdadera. Miré ansiosamente su rostro duro, su mirada dura. ¿Por qué esa dureza? Me preguntaba, ¿por qué? Quizá sintió mi ansiedad, mi necesidad de comunión, porque por un instante su mirada se ablandó y pareció ofrecerme un puente, pero sentí que era un puente transitorio y frágil colgado sobre un abismo. Con una voz también diferente agregó, pero no sé qué ganará con verme. Hago mal a todos los que se me acercan.
Ambos están llenos de inseguridades. Él parece irritarse con facilidad. Ella parece ser una mujer sumisa que no sabe decir no. Al día siguiente la llama y sopesa cada palabra de la conversación, desde el momento en que la mucama dudó cuando preguntó por una tal María Iribarne, hasta cuando María respondió y dijo: «No puedo hablar, hay mucha gente». Pero después de cerrar la puerta agregó: «Ahora puedo hablar porque cuando cierro la puerta, saben que no deben molestarme». Toda la conversación volvía a su cabeza. ¿Por qué tenía que cerrar la puerta al hablar con otras personas? ¿Más personas la llamaban? ¿Quiénes eran esos que la llamaban? Entonces decidió ir a su casa para enterarse de que tenía marido, un ciego, y fue justo él quien le entregó una carta de María en donde decía: «Yo también pienso en usted». En lo poco que la había conocido, ya había formado una imagen de ella, pero ahora debía enfrentarse con otra imagen, la de una posible adúltera. Nada encajaba, nada de eso lo dejaba tranquilo. María quería hacerme saber que era casada para que yo viese la inconveniencia de seguir adelante. Muy bonito, pero ¿por qué en ese caso recurrir a un procedimiento tan engorroso y cruel? ¿No podría habérmelo dicho personalmente y hasta por teléfono? ¿No podría haberme escrito de no tener valor para decírmelo? Quedaba todavía un argumento tremendo. ¿Por qué la carta no decía que era casada? No, señores, por el contrario. La carta era una destinada a consolidar nuestras relaciones, a alentarlas y a conducirlas por el camino más peligroso. Quedaban al parecer las hipótesis patológicas. ¿Era posible que María sintiera placer en emplear a Allende de intermediario? ¿O era él quien buscaba esas oportunidades? ¿O el destino se había divertido juntando dos seres semejantes? De pronto me arrepentí de haber llegado a esos extremos con mi costumbre de analizar indefinidamente hechos y palabras. Recordé la mirada de María fija en el árbol de la plaza mientras oía mis opiniones. Recordé su timidez, su primera huida, y una desbordante ternura hacia ella comenzó a invadirme. Pareció que era una frágil criatura en medio de un mundo cruel, lleno de fealdad y miseria. Sentí que muchas veces había sentido desde aquel momento el Salón que era un ser semejante a mí. ¿Cómo podía pensar cosas tan absurdas? Traté de olvidar, pues, todas mis estúpidas deducciones acerca del teléfono, la carta, la estancia, su primo, pero no pude. Las dudas siguen atormentando a Castel. Se plantea demasiadas preguntas y para ninguna encuentra una respuesta clara. ¿Es entonces María una bendición o una maldición? Tal vez un poco de ambos. Esto fue lo que escribió cuando recibió una carta de ella después de días de silencio. La llegada de la carta fue como la salida del sol, pero este era un sol negro, un sol nocturno. No sé si se puede decir esto, pero aunque no soy escritor y aunque no estoy seguro de mi precisión, no retiraría la palabra nocturno. Esta palabra era quizá la más apropiada para María, entre todas las que forman nuestro imperfecto lenguaje. Castel no encuentra alivio en María y ella siempre responde con reticencia. Nunca dice sí, menos aún no. Es como si quisiera fomentar las inseguridades de Castel, su dolor. «Tengo miedo de hacerte mucho mal», le había dicho más de una vez, y al parecer tenía razón. No, le había dicho: «Tengo miedo de hacerte daño sin querer». No, le había dicho: «Tengo miedo de hacerte mucho mal», como si el acto fuera a darse voluntariamente. Se siguen viendo en el taller de Castel. Recordemos que es pintor. Y después de que la pasión se desvanece, llegan nuevamente las dudas de Castel. «Si alguna vez sospecho que me has engañado, te mataré como un perro». La insulta, la rechaza y ella calla. Castel pide perdón, se incrimina por ser un ser tan cruel, injusto y vengativo.
Entonces ella lo perdona y eso genera más dudas en él. Entonces se calmó y comenzó a sonreír con felicidad. Empezó a parecerme poco natural que ella no siguiera triste. Podía tranquilizarse, pero era sumamente sospechoso que se entregase a la alegría después de haberle gritado una palabra semejante, y comenzó a parecerme que cualquier mujer debe sentirse humillada al ser calificada así. Hasta las propias prostitutas, pero ninguna mujer podría volver tan pronto a la alegría, a menos de haber cierta verdad en aquella calificación. Es como si Castell ocupara todo el tiempo en que no está con ella para crear nuevas interrogantes y al verla arremeter con todas esas dudas. Entonces ella no responde o responde pero no la pregunta necesariamente, y él se siente con el derecho de insultarla, de hacerle daño. No hay descanso en este ciclo tortuoso. Caen lágrimas y apenas se han secado, vuelven a caer. Tal vez la conversación que más habían evitado por lo desagradable que resultaría para ambos era la del esposo de María. Un día decidí aclarar el problema a Allende. Comencé preguntándole por qué se había casado con él. «Lo quería», me respondió. «Entonces ahora no lo quieres». «No he dicho que haya dejado de quererlo», respondió. «Ah, entonces lo quieres a él», dije rápidamente, como queriendo encontrarla en falta respecto a las declaraciones hechas en interrogatorios anteriores. Cayó, parecía abatida. «¿Por qué no respondes?», pregunté. «Hay muchas maneras de amar y de querer», respondió cansada. «Te imaginarás que ahora no puedo seguir queriendo a Allende como hace años, cuando nos casamos, de la misma manera». «¿De qué manera?». «¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sabes lo que quiero decir?». «No sé nada». «Te he dicho 1000 veces que Allende es un gran compañero, que lo quiero como a un hermano, que lo cuido, que tengo una gran ternura por él, una gran admiración por la serenidad de su espíritu, que me parece muy superior a mí en todo sentido, que a su lado me siento un ser mezquino y culpable». «¿Cómo puedes imaginar, pues, que no lo quiera?». «No soy yo el que ha dicho que no lo quieres. Pero bueno, dejemos de lado esa contradicción», proseguí. «Dices que lo quieres como un hermano. Ahora necesito que me respondas a una sola pregunta. ¿Te acuestas con él?». María me miró con mayor tristeza. Estuvo un rato callada y al cabo me preguntó con voz muy dolorida: «¿Es necesario que responda también a eso?». «Sí, es absolutamente necesario», le dije con dureza. «Me parece horrible que me interrogues de este modo». «Es muy sencillo, tienes que decir sí o no». «Muy bien, sí». «Entonces lo deseas». «He dicho que me acuesto con él, no que lo deseo». «Ah», exclamé triunfalmente, «eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas». María quedó demudada. Por su rostro comenzaron a caer lágrimas silenciosas. Su mirada era como de vidrio triturado. «Yo no he dicho eso». «Yo no he dicho eso», murmuró lentamente. «En otras palabras», proseguí implacable, «eres capaz de engañarlo no solo acerca de tus sentimientos, sino hasta de tus sensaciones. Eres capaz de una imitación perfecta del placer». María lloraba en silencio y miraba hacia el suelo. «Eres increíblemente cruel», pudo decir al fin. Dejemos de lado las consideraciones de formas, me interesa el fondo. El fondo es que has sido capaz de engañar a tu marido durante años, no solo acerca de tus sentimientos, sino también de tus sensaciones. La conclusión podría inferirla un aprendiz. ¿Por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces he indagado en la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre.
Y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, el que has estado engañando constantemente a Allende durante años. Un instante sentí el deseo de llevar la crueldad hasta el máximo y agregué, aunque me daba cuenta de su vulgaridad y torpeza, engañando a un ciego. Claro que Castel se arrepintió de haber pronunciado esas palabras, engañando a un ciego. Pidió perdón de todas las formas posibles, y claro que María lo perdonó. Poco después, todo parecía volver a la normalidad, a los inicios. Entonces, ella lo invitó a la hacienda de la familia, pero realmente no la pasaron bien. Él sentía que ella solo lo amaba cuando nadie los veía, que las palabras de amor que le dedicaba no encajaban con sus acciones, con sus distanciamientos, con sus largos silencios. Todo eso lo llevaba a la infelicidad, a las preguntas, a las dudas. Qué lástima que debajo hubiera hechos inexplicables y sospechosos. Cómo deseaba equivocarme, cómo ansiaba que María no fuera más que ese momento. Pero era imposible. Mientras oía los latidos de su corazón junto a mis oídos y mientras su mano acariciaba mis cabellos, sombríos pensamientos se movían en la oscuridad de mi cabeza, como en un sótano pantanoso. Esperaban el momento de salir, chapoteando, gruñendo sordamente en el barro. En la hacienda no estaban solos. Los acompañaba Hunter, el primo de María, y Castel sospechaba que entre ambos había una relación pecaminosa, de esas relaciones que le achacaba María de vez en cuando para desenmascararla, porque su imagen de ser dulce e inocente comenzaba a molestarle. Comenzaba a sentir que era solo una careta que utilizaba para atraparlo a él y a muchos otros, para burlarse de todos a la vez. Todo esto lo fue llevando al acto final de su relación. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Me es imposible hacer un relato preciso de todo lo que sentí, pensé y ejecuté. Recuerdo que le escribí una carta diciéndole que comprendía que ella era muy bondadosa y estaba llena de sentimientos puros, a pesar de que, como ella misma me lo había hecho saber, a veces prevalecían bajas pasiones. Le dije que apreciaba en su justo valor el asunto de la salida de un barco o el asistir sin hablar a un crepúsculo en un parque, pero que, como ella podía imaginar, taché imaginar y puse calcular, no era suficiente para mantener o probar un amor. Seguía sin comprender cómo era posible que una mujer como ella fuera capaz de decir palabras de amor a su marido y a mí, al mismo tiempo que se acostaba con Hunter. Con el agravante agregué de que también se acostaba con el marido y conmigo. Terminaba diciendo que, como ella podría darse cuenta, esa clase de actitudes daban mucho que pensar, etcétera, etcétera. Releí la carta y me pareció que, con los cambios anotados, quedaba suficientemente hiriente. La cerré, fui al correo central y la despaché certificada. A los pocos minutos de entregarla, Castel se arrepintió de haberlo hecho, pero ya era tarde. Una vez más sus impulsos decidían por él. Una vez más dejó que sus arrebatos moldearan su vida, porque las decisiones que tomamos van dándole forma a los días venideros, y cuando dejamos que el enojo tome esas decisiones, sus consecuencias duran más de lo deseado. Así, alejamos a quienes creemos, creyendo hacer justicia a nuestros sentimientos, pero poco a poco, los únicos dañados somos nosotros mismos. Pactaría una nueva cita con María, pero antes buscaría librarse de los malos pensamientos. Entonces intentó ahogar las penas en alcohol, y no fue suficiente. Buscó olvidar en otro cuerpo, y le fue aún peor, porque en esta mujer encontró una expresión similar a la que alguna vez había encontrado en María. Entonces, en su mente ya no cabían dudas. María era tan vulgar como esta mujer. Ahora, todos sus cuestionamientos tenían sentido. Decidió encararla. 5 p.m. acordaron verse, pero ella no llegó.
5:30 llamó a su casa. Le dijeron que se había ido a la estancia, que estaría ya una semana. Sintió que enloquecía, que una vez más ella le fallaba, lo abandonaba, que una vez más lo cambiaba por Hunter. Lo que quedaba era ir a la estancia y disolver sus dudas. Lo que encontró al llegar fue a ella caminando del brazo de Hunter. La hora del encuentro había llegado, pero ¿realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado? Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto. No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese verla a María como una figura silenciosa e intocable. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. El túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra, yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel, paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. Después, ambos, para refugiarse de la tormenta, ingresaron en la casa. Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite, entre los árboles, sentí que asistiría por fin a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso, que todavía estaban completamente oscuras. Al poco tiempo vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Hasta ese instante todo era normal. El dormitorio de Hunter estaba frente a la escalera y era lógico que fuese el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza. Los segundos que podía emplear María en ir desde la escalera hasta la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de mi corazón. Pero la otra luz no se encendió. Castell, como siempre, encontró la explicación más dolorosa para la ausencia de luz en la otra habitación. Cuando por fin vio que se encendió la luz en la habitación de María, trepó por la reja de una ventana e ingresó a la habitación. Temblando, empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Y cuando ella me miró con ojos alucinados, yo estaba de pie en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado, me dijo tristemente: ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí: tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos, y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, nos abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. No queda claro si Castell tenía o no razón respecto a sus cuestionamientos sobre María. Ahí es donde el libro se convierte en dos. Si sientes que has desdeñado las actitudes del pintor y lo has dibujado como un hombre vil y rencoroso, has leído la versión 1 de este libro. Pero para quienes ven en Castell a un hombre que ha sido víctima de un amor jamás correspondido, de una María que bajo el papel de ser angelical simplemente buscaba el afecto de diferentes personas para llenar sus propios vacíos, entonces has leído la versión 2 de este libro. Y es así como vivimos día a día, pero con mucho más de 2 versiones. Y debemos recordar que cada quien lee la versión que más le resuene o agrade. Ya pueden irse.